Palabra de Dios y palabra de hombre. Nos volvemos a encontrar ahora, después de haber tenido 30 sesiones anteriores con el Génesis. Vamos a entrar al segundo de los libros, aunque ahora vamos a hacer un poquitito más resumidos y vamos a escoger algunos de los temas que puedan tener un mayor interés para el hombre actual. No hay que olvidar que efectivamente el Pentateuco, que son los 5 libros primeros de la Biblia, y que para el pueblo judío constituyen lo que ellos llaman la Torá o la ley, tienen una extraordinaria importancia dentro de la constitución espiritual y de la constitución legal del pueblo de la alianza. Para nosotros los cristianos, evidentemente que tiene la misma fuerza, ya que siguiendo la palabra del Señor, ni una sola yod de lo que estaba escrito va a dejar de ser cumplido. Pero evidentemente que entre estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay algunos que para nosotros pierden un poco fuerza contextual, ya que tanto el Levítico como el libro de los Números tienen una relación tan directa con la organización de aquel pueblo verdaderamente primitivo, que para nosotros solamente tiene el valor del recuerdo de la tradición que nos acompaña y que conocían perfectamente Jesús, sus discípulos y ciertamente los primeros cristianos. Nosotros estamos tratando de recorrer con mucha paz y con mucha tranquilidad estas lecturas bíblicas que puedan sernos más oportunas en el tiempo, que nos puedan ser más comprensibles y que desde luego nos sirvan para edificar nuestra fe cristiana. Iniciamos el libro del Éxodo, el segundo. Éxodo significa salida. También se puede traducir como huida. También se puede traducir como pueblo en camino. De hecho, la expresión griega odos significa camino y ex, saliendo hacia el camino o yendo por el camino. Título que responde a todo el contenido de este libro, aun cuando dentro de él haya muchos elementos que también tienen que ver con legislación y que después van a ser resumidos y reordenados en el último de los libros del Pentateuco, que es el Deuteronomio, que significa segunda ley, o si quieren ustedes, la revisión definitiva de la ley original que aparece aquí en el libro del Éxodo. Vamos a tomar hoy día, y ojalá que lo hagan ustedes conmigo, el libro que tengo en las manos. Yo uso la Biblia de Jerusalén por ser una de las mejores traducciones de que disponemos en la actualidad y por la que se guía generalmente los estudiosos de la Biblia. Vamos a tomar solamente el capítulo primero y el segundo para presentar al personaje que va a ocupar todo este libro y efectivamente va a continuar hasta el Deuteronomio como el gran jefe, como el gran capitán, como el gran profeta, como el gran legislador, como el primero entre los hijos de Israel. Y sin perder más tiempo, nos ponemos a leer y nos encontramos con una nota como resumen que les va a recordar a ustedes todo lo que era el Génesis. Leo. Capítulo primero y desde el versículo primero hasta el 6. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Fabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas y José ya estaba en Egipto. Resumen absolutamente artificial, ustedes pueden suponer. Se trata de una historia de hace ya 400 años, pero quiere que el lector pueda entender por qué Moisés va a tener importancia. Moisés va a ser el heredero de aquellos 12 hijos de Jacob que fueron mendigando hacia Egipto y que
en medio de la historia, el más pequeño de ellos, o el penúltimo, mejor dicho, que era José, de esclavo pasa a ser virrey de Egipto, y esto es considerado como una especie de don que Dios atribuye o que Dios entrega a su pueblo de Israel. Una vez que nos ha presentado estos nombres que nos recuerdan perfectamente los nombres de las tribus de Israel, va a presentarnos también muy sucintamente, en pocas líneas, leo: surgió en Egipto, en el versículo 8, surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Es un resumen, vuelvo a decir, 400 años, era otro rey. Esto suena un poco a una narración infantil donde hay que resumirle porque el niño no tiene la capacidad de ver las cosas con toda la complejidad que se debe. Entonces, este rey que ya no conocía, esta situación nueva, es la que genera el que aparece en la historia, como hijo de una familia judía, este hombre que va a ser llamado Moisés. Capítulo 2 y los primeros versículos nada más. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una canastilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y la hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. Ya tenemos presentado. Hay una orden de persecución, de que traten de que no aparezcan más hijos de los hebreos porque les están creando o les van a crear un problema de esta inmigración enorme que se puede aliar con los otros. Historias que son bastante paralelas a lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en muchos países de Europa, que temen que la llegada de musulmanes, que la llegada de africanos, etcétera, les vaya a contradecir su propia historia y su propia tradición. Ya conocen seguramente todos mis auditores la historia que viene después. El niño es salvado, lo recoge la hija del faraón, se lo lleva a casa, lo cuida, lo cultiva, lo educa y aparece inmediatamente, en pocos versículos más, aparece ya como un hombre grande. Un día cuando Moisés, estamos en el versículo 11 recién del capítulo 2, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo 2 hebreos, y dijo al culpable: ¿por qué pegas a tu compañero? Y él le respondió: ¿quién te ha nombrado jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y Moisés tuvo miedo, pues se dijo: ciertamente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Nuevamente un resumen que ya no puede ser más apretado. Él ha entrado a defender a su pueblo. Y lo ha entrado a defender con violencia, incluso matando a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Pero cuando él trata de interferir en las pugnas entre los propios hebreos, ellos le dicen: ¿y quién te ha mandado a ti? Con esta interrogante, obviamente, ya el capítulo 2 nos pone frente a este hombre que ha sido salvado de las aguas, que es una excepción, que es un tipo que tiene una formación extraordinaria. ¿Quién es este Moisés? Y con ello prácticamente termina el capítulo con este último versículo. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto, o sea, huye Moisés para que no lo pillen. Y como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios, y Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob.
Y Dios se fijó en los israelitas y reconoció, y termina con estos puntos suspensivos. Capítulo 1 y 2, presentación de Moisés.